Mujer, quiero que tomes un momento para pensar en tu hogar. Piensa en ese lugar que, aunque esté lleno de amor, también está expuesto a los ataques del enemigo. La guerra espiritual no es solo una batalla en los cielos, es una lucha diaria que afecta a nuestras familias, nuestra paz y nuestra armonía. El enemigo no va a atacar lo que ya ha conquistado. Él se dirige directamente a lo que es valioso para ti, a lo que más amas. Y una de las primeras áreas en las que busca infiltrarse es tu hogar. Hay algo poderoso en el hogar de una mujer de fe. Es en ese lugar donde la vida diaria se entrelaza con las bendiciones divinas, pero también es allí donde las fuerzas del mal intentan generar caos. Y lo peor de todo es que, en muchos casos, ni siquiera somos conscientes de la magnitud de la batalla que estamos librando. A menudo la guerra comienza en las pequeñas tensiones, en las palabras no dichas, en las noches de insomnio por preocupaciones, en las disputas familiares que parecen no tener fin. Pero quiero que hoy entiendas algo fundamental. La batalla espiritual comienza en tu hogar y tú eres la clave para la victoria. No estamos solas en esta guerra. Dios ha puesto su autoridad en nuestras manos y a través de la oración podemos blindar nuestro hogar y nuestras familias. Como madres, esposas, hijas y hermanas en la fe, somos llamadas a ser guerreras espirituales. Al igual que una fortaleza, tu hogar debe ser un lugar de refugio, paz y protección contra cualquier ataque del enemigo. Pero para eso necesitamos estar alertas, conscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior y alrededor de nosotros. Cuando meditamos en el Salmo 127:1, encontramos una declaración profundamente reveladora. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este versículo nos recuerda que, si no estamos edificando nuestra casa con los principios de Dios, cualquier esfuerzo por establecer paz y prosperidad en ella será en vano. Es decir, no importa cuánto tratemos de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, si no ponemos a Dios en el centro, estamos luchando una batalla sin el poder que realmente necesitamos. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos hacer todo por nuestra cuenta, que la autosuficiencia es el camino hacia el éxito. Pero la verdad espiritual es completamente diferente. La paz, la unidad y el bienestar de nuestra familia solo pueden ser mantenidos cuando nos sometemos a la dirección de Dios y buscamos su intervención constante. La verdadera lucha no es solo contra los problemas visibles, como las discusiones, el estrés financiero o las tensiones en la relación con nuestros hijos o cónyuges. La verdadera batalla es contra las fuerzas espirituales que se esconden detrás de esos problemas. Es fácil ignorar la naturaleza espiritual de los conflictos en el hogar. Nos quejamos del cansancio, de las preocupaciones, de los malos entendidos, pero raramente vemos más allá de lo físico. El enemigo sabe que, si puede sembrar discordia, duda y resentimiento en el hogar, podrá desestabilizar todo lo demás. Y por eso, es vital que nuestras oraciones se conviertan en un escudo para protegernos de los ataques invisibles. Permíteme contarte una historia. Conozco a una mujer llamada Laura, que después de años de lucha en su matrimonio y familia, se dio cuenta de que había estado enfrentando una guerra espiritual sin ni siquiera saberlo. Cada día parecía ser una lucha por encontrar paz en su hogar. Su esposo estaba distante, sus hijos no se llevaban bien, y los problemas económicos no daban tregua. Durante años pensó que solo era una mala racha, que todo estaba fuera de su control. Pero un día, alguien le habló sobre la guerra espiritual, y esa revelación cambió su vida. Laura comenzó a orar de manera diferente. No solo pedía por las circunstancias, sino que comenzó a interceder por su familia, pidiendo protección divina, sanidad emocional y restauración. Fue entonces cuando comenzó a ver cambios. Su esposo, que antes estaba completamente cerrado, empezó a abrir su corazón. Sus hijos comenzaron a acercarse y a sanar sus relaciones. Y lo más importante, Laura
experimentó una paz que nunca antes había conocido. La guerra espiritual había sido real, pero la victoria vino a través de la oración. ¿Sabías que la guerra espiritual no solo se libra en el plano externo? Los ataques del enemigo también se gestan en nuestros pensamientos. La mente de una mujer que está en constante lucha con la duda, el temor o el enojo, se convierte en un campo de batalla. El enemigo intenta sembrar mentiras, acusaciones y desesperanza en nuestras mentes para que perdamos nuestra paz y, al final, nuestra capacidad de interceder eficazmente por nuestra familia. Es por eso que como mujeres de fe, necesitamos estar equipadas para discernir estos ataques. No basta con ver solo lo que está sucediendo a nivel físico. Necesitamos aprender a ver más allá, a reconocer las artimañas del enemigo y a enfrentarlas con la armadura de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestra lucha no es contra las personas en nuestro hogar, sino contra los espíritus malignos que intentan dividirnos, que intentan robar nuestra paz, que intentan hacer que perdamos la esperanza. Cada día, cuando nos levantamos y enfrentamos las tensiones de la vida diaria, estamos en una batalla. Pero la buena noticia es que, a través de la oración, podemos cambiar el curso de los acontecimientos. Nuestra intercesión tiene el poder de romper las cadenas, de restaurar la unidad y de traer la paz de Dios a nuestros hogares. Te invito hoy a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu hogar. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué áreas están siendo atacadas por el enemigo? ¿Has estado luchando sola? La victoria no está en tus fuerzas, sino en la intervención de Dios. Él quiere edificar tu hogar, pero Él no lo hará sin tu cooperación. Como madre, esposa, hija, intercesora, tienes el poder de traer el cielo a la tierra, de traer la paz divina a tu hogar. Dios ha llamado a cada una de nosotras a ser guerreras espirituales. No estamos luchando solas. La victoria está garantizada, pero depende de cuán dispuestas estemos a rendirnos a Él y a permitirle ser el capitán de nuestras vidas y hogares. Así que hoy haz una pausa. Cierra los ojos por un momento y presenta a Dios cada área de tu vida familiar. Permítele sanar, restaurar y fortalecer todo lo que necesita ser renovado. Cuando el enemigo intenta sembrar caos en tu hogar, la primera herramienta que Dios te ha dado es la oración. No es simplemente una práctica religiosa ni un acto mecánico de repetir palabras. La oración es el canal divino a través del cual podemos recibir la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Pero muchas veces, las mujeres de fe, y especialmente las madres y esposas, se sienten abrumadas por la presión de la vida diaria y olvidan el poder transformador que tienen en sus manos. Hoy quiero recordarte que, aunque el viento de la tormenta sople fuerte, la oración es un refugio inquebrantable. En la vida cotidiana, las preocupaciones por los hijos, la pareja, las finanzas, la salud o el trabajo pueden hacer que nos sintamos débiles y agotadas. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a luchar por nuestra cuenta. La palabra de Dios nos dice claramente que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Si bien no podemos ver todo lo que sucede en el plano espiritual, sabemos que, cuando oramos con fe, movilizamos fuerzas invisibles que actúan a nuestro favor. Recuerda que la oración no se trata de pedirle a Dios lo que creemos que necesitamos, sino de alinearnos con su voluntad. Es un acto de rendición, de reconocer que somos vulnerables, pero también poderosas cuando confiamos en su dirección. El enemigo quiere que sientas que tus oraciones no tienen poder, que tus palabras no cambian nada. Pero esa es una de sus mentiras más peligrosas. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no están haciendo diferencia, quiero desafiarte a que vuelvas a orar, no con dudas, sino con la certeza de que,
aunque no veas los resultados inmediatos, algo está sucediendo en el reino espiritual. Hay un versículo en Filipenses 4:6 que nos invita a hacer nuestras peticiones conocidas a Dios, pero con una actitud de paz. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración no es solo para pedir, sino también para agradecer, para reconocer lo que Él ya ha hecho y lo que está por hacer. Es en ese acto de confianza plena en Dios donde encontramos verdadera paz. Considera la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Ella no tenía el poder físico para sanar su enfermedad, ni los recursos para comprar su salud, pero su fe la impulsó a llegar a Jesús, a tocar su manto, y su vida fue transformada. Mateo 9, 20, 22. Esta mujer no solo se enfrentó a una enfermedad física, sino también a años de lucha interna, de sentirse rechazada y perdida. Pero cuando ella se acercó con fe, fue sanada. Esto es lo que ocurre cuando, como mujeres de fe, nos acercamos a Dios en oración. No importa cuán grande sea la tormenta en tu vida. Cuando te acercas a Él con un corazón sincero, experimentas una paz que no puede ser explicada por las circunstancias. En tu hogar, puedes hacer lo mismo. Tal vez las cosas se vean imposibles. Tal vez sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero, mujer de Dios, tu oración tiene el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar. Cuando intercedes por tu esposo, tus hijos, tu familia, estás no solo pidiendo por su bienestar, sino que estás rompiendo cadenas espirituales, estás venciendo al enemigo en su propio terreno. Es crucial entender que la guerra espiritual no siempre es inmediata. El enemigo no siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces lo hace a través de tensiones familiares, enfermedades inexplicables o un vacío emocional que no sabemos cómo llenar. Pero cuando oras, le estás diciendo al enemigo, no tengo miedo, yo creo en la victoria de Dios. La oración se convierte en un escudo invisible que protege lo que más amas. Y cada palabra que sale de tu boca tiene el poder de movilizar a los ángeles de Dios para actuar a tu favor. Recuerda que tu hogar es un reflejo de tu vida espiritual. Cuando mantienes una comunicación constante con Dios, las paredes de tu hogar se llenan de su presencia y, cuando Dios está presente, el enemigo no tiene poder. No se trata de orar una vez por semana o solo cuando las cosas van mal. La oración constante debe ser parte de la vida diaria, algo que se hace en todo momento, tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza. A menudo las mujeres de fe luchan en silencio, porque la sociedad les ha enseñado que deben ser fuertes, que deben tener todo bajo control. Pero quiero que sepas que no hay debilidad en rendirse ante Dios. No hay vergüenza en clamar por ayuda cuando necesitamos la intervención divina. A veces, el enemigo intenta hacerte creer que necesitas tener todo resuelto, que no puedes acudir a Dios si aún estás luchando. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere: tu honestidad, tu vulnerabilidad, tu entrega. Cuando te entregas a la oración, le estás diciendo a Dios, Señor, no puedo hacerlo sola, pero sé que tú sí puedes. La fe que se manifiesta en la oración no es una fe de pasividad, sino de acción. Porque aunque no veas el resultado inmediato, la oración tiene un poder que trasciende nuestra comprensión humana. A lo largo de la historia, las mujeres de fe han sido instrumentales en la transformación de hogares y comunidades a través de la oración. Considera a Ana, la madre de Samuel, quien oró por años por un hijo, y cuando finalmente Dios le concedió la petición, ella lo dedicó al Señor, y su hijo se convirtió en un líder espiritual de gran impacto. 1 Samuel 1. La perseverancia en la oración de Ana no solo cambió su vida, sino que cambió la historia de Israel. Así como Ana, tú también tienes un poder ilimitado a través de la oración. No hay necesidad de sentirte impotente. Dios escucha tus oraciones y su respuesta está en camino. Tu papel es seguir orando, seguir intercediendo, seguir creyendo. Mujer, en este momento me gustaría que reflexionaras. ¿Estás orando con
la convicción de que Dios puede cambiar tu situación. ¿Estás dejando que el enemigo te diga que no vale la pena orar? ¿O estás como la mujer que tocó el manto de Jesús, acercándote con fe, confiando en que Él puede hacer lo imposible? La oración es un arma poderosa, una clave para abrir las puertas de bendición y protección sobre tu vida y tu hogar. No subestimes su poder. Mujer de fe, te animo a que sigas orando con una fe inquebrantable por todo lo que amas. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti y tu familia. Tu hogar es un campo de batalla. En el plano espiritual, cada decisión que tomas, cada oración que ofreces y cada palabra que hablas tiene un impacto profundo en el entorno que te rodea. El enemigo busca constantemente cómo infiltrarse, cómo sembrar discordia, cómo generar desconfianza entre los miembros de tu familia. Pero, como mujer de fe, tienes una ventaja incomparable: tu autoridad espiritual. En Cristo eres más que vencedora. Y esa victoria no es solo para ti, sino también para los tuyos. Cada día es una oportunidad para levantar muros de protección a través de la oración y la intercesión. Si alguna vez has sentido que estás luchando sola, que tus esfuerzos son en vano o que tus oraciones no son escuchadas, quiero que hoy te recuerdes de algo muy importante: no estás sola. Hay un ejército celestial dispuesto a luchar junto a ti. Y lo que estás haciendo cada vez que clamas a Dios por tu familia es algo poderoso que trasciende las circunstancias inmediatas. La guerra espiritual no es solo un acto de resistencia, es un acto de autoridad. Dios te ha dado autoridad sobre las fuerzas del mal. En Lucas 10:19, Jesús nos da un recordatorio de nuestro poder en Él. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para destruir todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Esta promesa no solo es un consuelo, es una instrucción divina para que tomemos acción. Cada vez que sientas que el enemigo está atacando tu hogar, recuerda que tú tienes la autoridad de poner en su lugar todo intento de destrucción. No es tu fuerza, sino la fuerza de Cristo en ti. Tu hogar está siendo constantemente influenciado por los poderes invisibles, pero tú eres quien tiene el control de lo que entra y lo que sale. No permitas que el miedo, la ansiedad o la desesperanza gobiernen tu corazón. La guerra espiritual comienza en el lugar más íntimo, tu mente y tu corazón. Si el enemigo puede sembrar pensamientos de derrota y desesperación en tu interior, él sabe que tiene acceso a tu hogar. Pero si logras mantenerte firme, si tu mente está puesta en Miratesnetvisnino, Cristo, ninguna influencia maligna podrá prevalecer. Dios te ha llamado a ser la guardiana de tu hogar. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén, se enfrentaron a muchas amenazas y burlas de sus enemigos. Pero Nehemías les recordó algo crucial. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. De la misma manera, tú debes recordar que tu lucha no es contra tu esposo, tus hijos o los problemas inmediatos. Tu batalla es espiritual. Los conflictos, las tensiones y las dificultades son solo manifestaciones de un ataque más grande y profundo. Pero no te alarmes, porque cuando tienes a Cristo de tu lado, no hay batalla que no puedas ganar. Cada vez que te enfrentas a un desafío en tu hogar, ya sea un conflicto con tu pareja, una crisis económica o una enfermedad, estás enfrentando una guerra espiritual. Pero, a través de la intercesión, puedes cambiar el curso de los acontecimientos. No se trata de esperar a que las circunstancias mejoren, se trata de tomar una postura activa en la fe. Como mujer de oración, tienes la capacidad de declarar la paz, la restauración y la bendición sobre tu familia. Es fundamental que no subestimes el poder de la intercesión. Muchos creen que la guerra espiritual es algo distante, algo que solo se vive en el mundo espiritual. Pero de hecho, la guerra espiritual se manifiesta en lo cotidiano. Cada día que decides orar por tu esposo,
por tus hijos, por tus finanzas. Estás peleando en el terreno de la fe. Y aunque no veas resultados inmediatos, las fuerzas del mal se están debilitando. Porque la oración no solo cambia tu perspectiva, cambia la atmósfera que te rodea. Es fácil sentirse impotente cuando no ves cambios rápidos. Es fácil pensar que tu lucha es en vano, pero la oración persistente, la intercesión constante, tiene un poder inquebrantable. En el libro de Daniel se menciona cómo el profeta oró por 21 días, y cuando la respuesta finalmente llegó, el ángel le dijo que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que hubo una resistencia espiritual. No te desanimes cuando las respuestas tarden en llegar. Las fuerzas invisibles están en movimiento y tu fidelidad en la oración está haciendo la diferencia. Un aspecto crucial en la guerra espiritual es que nunca luchas sola. El Espíritu Santo intercede contigo, te fortalece, te guía. En Romanos 8, 26, 27, la palabra nos recuerda: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabes qué orar o cómo interceder, el Espíritu Santo está allí, orando contigo y por ti, guiando tu corazón hacia la voluntad de Dios. Es importante también reconocer que la guerra espiritual no siempre será fácil, ni siempre habrá victorias rápidas. La resistencia del enemigo puede ser feroz, y a veces las batallas pueden parecer interminables. Pero quiero que te recuerdes de algo muy importante. La victoria ya está ganada en la cruz. Jesús venció a Satanás y nos dio la autoridad para vivir en esa victoria. Todo lo que estamos haciendo en la oración, en la intercesión, es simplemente caminar en esa victoria, sabiendo que, al final, ya hemos triunfado. Por último, no subestimes el poder de la comunidad. Si bien la guerra espiritual es una lucha personal, también se fortalece cuando la compartimos con otros. Las oraciones en conjunto tienen un poder transformador. La comunidad de creyentes es un refugio en tiempos de lucha, y al unirte con otros en oración, fortaleces tu fe y la fe de aquellos que te rodean. No estás sola en tu lucha. Tu familia de fe está ahí para apoyarte, para interceder por ti y para luchar contigo. Hoy te invito a tomar un paso de fe. Declara que tu hogar será un refugio de paz. Declara que las fuerzas del mal no prevalecerán. Ora por tus hijos, por tu esposo, por tu economía. No te rindas, no te des por vencida. La guerra espiritual que estás librando no es en vano. Y el resultado será una familia restaurada, una familia que vive bajo la bendición de Dios. Que tu vida, tu hogar y tu familia sean un testimonio del poder de Dios. Cuando decides pelear en oración, no solo estás defendiendo tu hogar, estás abriendo puertas de bendición que cambiarán la vida de aquellos que amas. Sigue luchando en el Espíritu. La batalla espiritual no solo se libra en las mentes y corazones de los individuos, sino que se extiende a los cuerpos de aquellos que amas. Cuando hablamos de la guerra espiritual por tu hogar, no podemos ignorar una de las armas más poderosas que Dios ha puesto a tu disposición: la fe que sana. La sanidad espiritual no es un concepto abstracto. Es algo que tiene un impacto tangible y real en las vidas de las personas que te rodean. La fe que sana no solo restaura cuerpos, sino también corazones rotos, relaciones quebradas y familias destruidas. Quizás estés enfrentando una situación en la que ves a tus seres queridos sufriendo de enfermedad física, emocional o incluso espiritual. Tal vez te sientas impotente al ver la dolorosa lucha de alguien que amas, sin saber qué hacer o cómo ayudar. Quiero que sepas que Dios no se olvida de tu dolor, y mucho menos del dolor de aquellos por quienes tú oras. Jesús vino a traer sanidad integral, espiritual, emocional y física. En sus palabras de amor y sanidad, Él no solo tocó a los enfermos de su tiempo, sino que hoy continúa tocando nuestras vidas. En la Biblia,
Jesús muestra a cada uno de nosotros el poder de la fe en acción. Él dijo que todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. A veces nuestra fe está limitada por lo que vemos en el mundo natural, por las circunstancias que nos rodean. Pero la fe no se limita a lo que vemos. La fe es el látigo con el que desatamos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando oramos por sanidad, ya sea física, emocional o espiritual, estamos activando una ley espiritual que no puede ser detenida. Es posible que tu familia esté pasando por una situación de enfermedad o sufrimiento, pero quiero que hoy recuerdes que la oración es un medio poderoso para la restauración. No se trata de simples palabras vacías. Se trata de una comunión profunda con el Creador, que tiene el poder de sanar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas. No importa cuán grande sea la prueba, la fe puede cambiar el curso de cualquier situación. El apóstol Santiago nos recuerda en su carta: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Es una promesa directa. Cuando te atreves a orar con fe, estás abriendo la puerta para que el poder de Dios se manifieste de maneras que no podemos imaginar. La sanidad no solo ocurre de manera física. El verdadero milagro sucede cuando esa sanidad se extiende al alma, al corazón y a las relaciones de tu familia. La sanidad no es solo para los que están enfermos en el cuerpo, sino también para los que están rotos en su espíritu. Las heridas emocionales, las frustraciones no sanadas, las heridas del pasado que parecen no cicatrizar, son áreas en las que la fe también tiene el poder de traer sanidad. Cada miembro de tu familia, cada relación, cada situación que parece estar condenada al fracaso, puede ser tocada por la mano sanadora de Dios si tan solo crees. Piensa en la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús en medio de la multitud. Marcos 5:25-34. Ella había gastado todo lo que tenía buscando sanidad, pero cuando creyó que solo tocar el manto de Jesús bastaba, su fe la sanó. Jesús no la reprendió por su fe simple, sino que la afirmó: tu fe te ha sanado. ¿Qué nos enseña esto? La fe no tiene que ser perfecta ni grande. A veces, la fe más sencilla es la que abre las puertas a milagros poderosos. Y lo que es más hermoso, la fe no solo sana a la persona que ora, sino también a la familia por la que se ora. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de sanidad y restauración que vinieron a través de la fe de una sola persona. En Hechos 16:31, cuando Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente de la prisión, el carcelero y su familia fueron salvos y sanados gracias a la fe de Pablo. Así de poderosa es la fe intercesora. Cuando una persona en tu familia decide confiar en Dios, no solo se beneficia a ella, sino que el efecto en cadena de esa fe puede transformar toda una familia. No subestimes el poder de la oración por sanidad, porque al igual que la fe es una semilla, también lo es la oración. Una oración sincera puede sembrar paz en un corazón lleno de angustia, restaurar una relación rota por el rencor y traer consuelo a los que lloran. No es cuestión de lo que ves, es cuestión de lo que no ves. Dios está trabajando en lo invisible, tocando el corazón de tu esposo, de tus hijos, de tus seres queridos, aun cuando tú no puedes ver la transformación. Recuerda también que el proceso de sanidad puede no ser instantáneo, y eso no significa que Dios no esté trabajando. La sanidad espiritual y emocional toma tiempo, porque a veces hay raíces profundas que deben ser sanadas. No te desanimes. La fe no se mide por lo que vemos en el momento, sino por la confianza que ponemos en Dios, sabiendo que Él está obrando en cada situación, aunque no lo comprendamos en el momento. En cada oración por sanidad, estás confiando en la bondad de Dios y en su poder sanador. Estás invitando a Dios a ser el sanador de tus heridas y la de aquellos que amas. Si en este momento sientes que algo o alguien necesita sanidad en tu hogar, te invito a elevar tu voz al cielo. No importa cuán grande o pequeña sea la necesidad, hay poder en la fe que se expresa en oración.
Dios es un sanador, y esa sanidad comienza cuando te atreves a creer. Pero no es solo una sanidad física, es una sanidad completa. Dios no solo sana cuerpos, Él restaura corazones, familias y vidas enteras. Lo que Dios está dispuesto a hacer por tu familia no tiene límites, porque Él es el sanador por excelencia. Cada vez que oras, estás abriendo un canal de restauración. Hoy, quiero que sepas que la sanidad de tu familia es posible. No importa cuán desmoronada parezca la situación. No te limites a lo que ves. La fe que sana es poderosa, y con esa fe, Dios puede hacer milagros que cambiarán el curso de tu vida y la de tu hogar. Tómatelo en serio, hermana. La sanidad está a la vuelta de la esquina si te atreves a creer y orar. La guerra espiritual no es un concepto que deba tomarse a la ligera, porque cada día estamos siendo atacados, muchas veces sin saberlo, en las áreas más vulnerables de nuestras vidas. El enemigo conoce tus puntos débiles, conoce las brechas en tu vida y las de tu familia. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos ha dejado desprotegidos. Él ha dado a cada creyente una armadura espiritual que es más poderosa que cualquier estrategia del enemigo. Esta armadura no solo protege a los individuos, sino que también cubre a tu familia, a tu hogar y a cada ser querido que te rodea. Es fácil pensar que las luchas espirituales se limitan a las áreas visibles de nuestras vidas: la enfermedad, las dificultades económicas, los conflictos familiares. Pero la realidad es que la batalla espiritual también se libra en el terreno de la mente, del corazón y del alma. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente está llena de pensamientos contradictorios, de dudas, de ansiedad? ¿Cuántas veces has tenido que luchar con el temor, la culpa o el rencor? Es aquí donde la armadura de Dios juega un papel fundamental. En Efesios 6:11, el apóstol Pablo nos dice: «Poned la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Esto no es solo una recomendación, es un mandato. La batalla espiritual está siempre presente, y la única forma de permanecer firme es vistiéndonos con la armadura que Dios nos ha dado. Esta armadura no es solo para nosotros individualmente, sino también para nuestras familias. Cada parte de esta armadura nos ayuda a proteger las áreas vulnerables de nuestra vida, desde nuestra mente hasta nuestro corazón y nuestras relaciones más cercanas. Cada componente de la armadura tiene un propósito específico y es vital para nuestra defensa espiritual. La primera pieza, el cinturón de la verdad, es esencial. La verdad de Dios nos mantiene firmes cuando las mentiras del enemigo tratan de infiltrarse en nuestras mentes. En un mundo lleno de confusión y engaños, conocer y mantener la verdad de Dios como base de nuestras vidas es crucial. Al hablar con tu familia, al guiar a tus hijos o a tu pareja, la verdad de Dios es la que da dirección y estabilidad. Sin la verdad, toda nuestra vida se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. La coraza de justicia que cubre nuestro corazón es la siguiente parte de la armadura. Nuestro corazón, las emociones y los deseos internos son uno de los campos de batalla más grandes. El enemigo siempre buscará sembrar el miedo, la desesperanza y la inmoralidad. La justicia de Dios, sin embargo, nos cubre y nos da la pureza para actuar correctamente, incluso cuando las emociones nos engañan. Esta coraza no solo nos protege a nosotros, sino que también guarda la armonía dentro de nuestras relaciones familiares. La justicia de Dios permite que, en medio de la lucha, podamos perdonar, amar y restaurar lo que se ha roto. El calzado de la paz es otro elemento indispensable. En una familia es común que surjan conflictos. Las palabras maldichas, las discusiones y los desacuerdos pueden crear división y romper la unidad. Pero el calzado de la paz nos permite caminar en paz, incluso en medio de la tormenta. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en el cimiento sobre el cual construimos nuestras relaciones. Cuando llevamos la paz de Dios en nuestros corazones,
somos capaces de mediar en conflictos y sanar heridas que de otro modo serían incurables. El escudo de la fe, que podemos levantar en cualquier momento, es el siguiente componente crucial de la armadura. Este escudo es el que nos protege de los dardos del enemigo. En tu familia, los ataques pueden venir de muchas formas: dudas, mentiras, desánimo, inseguridades. Pero al levantar el escudo de la fe, estamos diciendo: aunque no vea la solución, aunque no entienda todo, yo creo que Dios está en control. La fe actúa como un escudo invisible que apaga los dardos del enemigo, los pensamientos negativos y las preocupaciones que intentan desestabilizar nuestra vida. Este escudo no solo nos protege, sino que fortalece nuestra esperanza y confianza en Dios. El casco de la salvación es otro elemento clave en esta armadura. Nuestra mente es un campo de batalla constante, y el enemigo busca invadirla con pensamientos que nos lleven a la condena y la desesperación. Sin embargo, el casco de la salvación nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios, y en Cristo estamos completamente protegidos de la condena del pecado. El casco cubre nuestra mente, renovándola y ayudándonos a mantener nuestros pensamientos alineados con lo que Dios dice de nosotros. Este recordatorio constante nos ayuda a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la herramienta ofensiva en nuestra armadura. Mientras que el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el casco nos protegen, la espada de la palabra de Dios nos permite atacar las mentiras y las mentiras del enemigo. Al igual que Jesús lo hizo cuando fue tentado en el desierto, debemos utilizar la palabra de Dios para confrontar las mentiras que el enemigo lanza contra nuestra familia. Cada versículo, cada promesa, es una espada afilada que corta la mentira y restaura la verdad de Dios en nuestras vidas. Cuando vistes la armadura de Dios, no solo te proteges a ti misma, sino que también proteges a tu familia. Como madre, como esposa, como hija de Dios, tu fe, tu oración y tu obediencia se convierten en un escudo que cubre a tu hogar. No importa lo que enfrentes, no importa cuán fuertes sean los ataques, la armadura de Dios está allí para protegerte. Hoy quiero que reflexiones sobre el poder de la armadura de Dios en tu vida y en la de tu familia. No estás sola en la batalla. Dios te ha dado todo lo que necesitas para estar firme. Levanta tu escudo de fe, vístete con la justicia de Dios y no permitas que el enemigo tenga acceso a tu hogar. Cuando usas la armadura de Dios, estás asegurando la protección de tus seres queridos y también estás declarando que tu familia está bajo la cobertura divina, invencible ante cualquier ataque del enemigo. La victoria en la guerra espiritual comienza cuando decides cada día vestirte con esta armadura. No es un esfuerzo único, es una decisión diaria. El poder de la oración, la fe y la palabra de Dios nos garantiza que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ningún ataque, ninguna prueba podrá derribarnos cuando estamos firmes en la armadura que Dios nos ha dado. La guerra espiritual no es solo una lucha que se libra en lo visible. Tiene raíces profundas en lo invisible. Y es en este campo donde la oración se convierte en nuestra principal arma. Es fácil ver la oración como algo pasivo, algo que simplemente hacemos por hábito o como último recurso, pero en realidad es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar los ataques del enemigo, especialmente en lo que respecta a nuestra familia. Cuando pensamos en oración, a menudo se nos viene a la mente una súplica o una petición, algo que hacemos cuando estamos en necesidad. Pero la oración es mucho más que eso. La oración es una declaración de fe, un acto de guerra espiritual, un momento en el que alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es la manera en la que nos conectamos con lo divino y participamos activamente en la victoria que ya ha sido ganada por Cristo. Es importante recordar que la oración no cambia a Dios, porque Él ya tiene todo bajo control.
pero la oración cambia nuestros corazones y nos posiciona para recibir lo que Él ya ha prometido. Y en la batalla espiritual no hay ninguna otra herramienta más eficaz que la oración. De hecho, la oración es la espada que corta a través de las mentiras del enemigo y abre caminos de victoria. Muchos de nosotros, como mujeres, madres, esposas, sabemos que nuestras familias son un campo de batalla constante. Los ataques no siempre son visibles, pero están presentes. Las preocupaciones por la salud de nuestros hijos, las dificultades económicas, las tensiones en el matrimonio, el desgaste emocional de lidiar con situaciones difíciles. Y, en medio de todo esto, el enemigo no duerme. Él sigue buscando formas de dividirnos, de sembrar discordia y desesperanza, de alejarnos de la paz que Dios nos ha prometido. Pero la oración nos recuerda algo fundamental. Estamos en la batalla, pero no estamos solos. Al orar, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Le pedimos que intervenga y que transforme lo que parece intransformable. A través de la oración, podemos interceder por nuestra familia, clamar por su protección, pedir por su sanidad y restauración, y pedir sabiduría para guiar a nuestros seres queridos en medio de la tormenta. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos da instrucciones claras. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo algo que se hace cuando estamos desesperados, es una práctica constante, una que nos mantiene alertas, preparadas para lo que sea que venga. Es un compromiso diario, una disciplina que nos mantiene firmes en nuestra fe. Una de las formas más poderosas de interceder por nuestra familia es orando específicamente por cada miembro. Es fácil orar de manera general, pero cuando somos específicas en nuestras peticiones, demostramos una fe más profunda, una fe que cree que Dios puede intervenir en las situaciones más particulares. Orar por tu esposo, por tus hijos, por tus padres o hermanos, no solo es un acto de amor, sino también de obediencia. Dios nos llama a orar unos por otros, a interceder por el bienestar de nuestra familia y a pedir que Él guíe cada uno de sus pasos. A veces el enemigo busca generar división dentro del hogar, creando malentendidos, resentimientos o desconfianza. Aquí es donde la oración tiene un poder transformador. Cuando oramos, especialmente en unidad con nuestra familia, invitamos al Espíritu Santo a entrar en el lugar donde se libra la batalla. La oración tiene la capacidad de restaurar lo que está roto, sanar lo que está herido y reconciliar lo que está dividido. No subestimes el poder de una oración sincera por la restauración de las relaciones dentro de tu hogar. En mi propia vida, he visto cómo la oración ha sido una espada afilada que ha cortado muchas de las dificultades que enfrentaba en mi familia. En momentos de crisis, cuando no sabía qué hacer, mi primera respuesta fue siempre arrodillarme y clamar a Dios. Y, a través de esas oraciones, Dios me dio paz, me dio dirección y, sobre todo, me mostró su amor y fidelidad. La oración no solo me fortaleció a mí, sino que también trajo sanidad a las relaciones en mi hogar. Pero no solo la oración individual tiene poder, también lo tiene la oración comunitaria. Como mujeres de fe, debemos aprender a orar juntas, a unificar nuestras voces en una oración colectiva por nuestras familias y nuestra nación. Hay algo poderoso cuando dos o más se ponen de acuerdo en oración. Jesús prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Y cuando nos unimos en oración, la presencia de Dios se manifiesta de manera poderosa, trayendo soluciones y respuestas que solo Él puede dar. En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo nos recuerda: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Este versículo resalta el poder de la oración para destruir las fortalezas que el enemigo ha construido en nuestras vidas y en nuestras familias. Las fortalezas que parecen inquebrantables, como las tensiones en un matrimonio, las luchas con los hijos o las dificultades económicas, son derribadas por el poder de la oración. Hoy quiero animarte a que hagas de la oración tu primera línea de defensa en la batalla espiritual por tu familia. No importa cuán grande o pequeña sea la dificultad, la oración es tu espada, tu protección, tu fuerza. A medida que oras, recuerda que estás participando en una batalla que ya ha sido ganada por Cristo. Él venció al enemigo en la cruz, y ahora, tú y yo, como hijas de Dios, estamos llamadas a caminar en esa victoria. Cada vez que te enfrentes a una dificultad en tu familia, cada vez que veas que las cosas no están bien, no olvides que la oración tiene el poder de cambiarlo todo. No importa lo que veas en lo físico, en lo espiritual, la oración tiene el poder de abrir los cielos y traer respuestas. No subestimes el poder de tu oración. Dios escucha cada palabra, cada suspiro, y Él está dispuesto a intervenir en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda siempre que la batalla es del Señor y Él te ha dado la victoria. La oración es la clave que abre las puertas a esa victoria. Así que, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer que Dios puede y va a intervenir en tu familia, porque al final, lo que está en juego no es solo tu bienestar, sino el bienestar de los que amas. Y cuando oras con fe, Dios escucha y actúa. Cuando las batallas parecen intensificarse y las heridas emocionales se profundizan, el perdón se presenta como un acto contraintuitivo, un refugio que no solo calma, sino que también libera. Sabemos que el perdón es algo que Dios nos pide constantemente, pero hay momentos en que, en medio de la lucha, parece casi imposible otorgarlo, especialmente cuando se trata de aquellos a quienes amamos profundamente. La cuestión del perdón se convierte en un campo de batalla en sí mismo, donde nuestras emociones y la tentación de la justicia humana entran en conflicto con el llamado de Dios a la reconciliación. El perdón no es simplemente una decisión emocional, ni una sensación de pasar por alto lo que ha sido hecho contra nosotros. Es un acto de fe, una entrega total a la voluntad de Dios. A veces el dolor es tan grande que preferiríamos quedarnos en el sufrimiento que soltarlo, porque el perdón exige vulnerabilidad, y para muchos de nosotros es difícil renunciar a la sensación de justicia propia. Sin embargo, no perdonar es como cargar con una pesada carga sobre nuestros hombros, una carga que nos desgasta y nos aleja de la paz y la libertad que Cristo ha prometido. Lo cierto es que, cuando decidimos no perdonar, no solo retenemos al otro en nuestra mente, sino que también nos mantenemos prisioneros de nuestra propia ira, tristeza o rencor. El enemigo, astuto y persuasivo, se alimenta de estos sentimientos porque sabe que la falta de perdón crea una brecha en nuestra relación con Dios y con los demás, mientras que el perdón, por otro lado, es la llave que cierra esas brechas, restaura las relaciones y abre el camino para que Dios trabaje poderosamente en nuestras vidas. Perdonar no significa que estemos aprobando o justificando lo que ha sucedido. El perdón es un acto de liberación, no una validación de las acciones del otro. Al perdonar, estamos entregando a Dios la justicia y confiamos en que Él es el único que tiene la autoridad y el poder para sanar las heridas y restaurar lo que ha sido roto. Es un acto de obediencia que demuestra nuestra fe en un Dios que restaura, que sana y que pone en orden lo que ha sido desordenado. El perdón no es fácil, nadie lo dijo, y de hecho, muchos de nosotros hemos sido heridos profundamente, ya sea por palabras destructivas, traiciones o malas decisiones. Pero, en medio de esas heridas, el perdón tiene el poder de sanar y de liberar. Jesús, al colgar en la cruz, no solo perdonó a aquellos que lo crucificaron, sino que también nos enseñó el ejemplo más grande de lo que significa perdonar incondicionalmente. Él, siendo Dios, no podía ser derrotado por las injusticias humanas. Al contrario,
Él eligió la reconciliación. Él eligió restaurar, sanar y perdonar. En Mateo 18, 21, 22, vemos un pasaje que nos reta a entender la profundidad del perdón. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este versículo no solo nos desafía a perdonar, sino a hacerlo sin límites. Cada vez que creemos que ya hemos perdonado, el perdón debe renovarse. En un mundo donde las ofensas y heridas son inevitables, el perdón debe ser constante y siempre dirigido por el corazón de Dios. Y, aunque el perdón no siempre sea fácil de dar, debemos recordar que es un acto que comienza en el corazón y se expresa en nuestras acciones. El perdón se evidencia en la forma en que tratamos a aquellos que nos han hecho daño, en la forma en que oramos por ellos y en la forma en que dejamos de revivir las ofensas en nuestra mente. Cuando nos comprometemos con el perdón, no estamos dando el control al otro, sino entregándoselo a Dios, permitiendo que Él gobierne en medio de la situación. Al liberar a los demás de nuestra propia condena, también nos liberamos a nosotros mismos del poder del rencor y del odio. El perdón también es un acto de restauración en las relaciones familiares. A menudo, la falta de perdón crea una brecha profunda entre los miembros de la familia, impidiendo la sanidad y la armonía. Las heridas causadas por palabras, actitudes o comportamientos irrespetuosos pueden dejar cicatrices profundas, pero esas cicatrices no deben definirnos. El perdón tiene el poder de borrar esas marcas, de restaurar el amor y la unidad que Dios desea para nuestras familias. Cuando perdonamos, damos a Dios la oportunidad de reconstruir lo que se ha roto, de traer armonía donde antes había división. El enemigo sabe que la reconciliación y el perdón son herramientas poderosas de restauración, por lo que constantemente buscará poner obstáculos en nuestro camino, tentándonos a guardar rencor y desconfianza. Pero en la medida en que elegimos perdonar, desarmamos las armas del enemigo y alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios. En Efesios 4:32 se nos instruye: Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón nos recuerda que hemos sido perdonados de mucho más de lo que podemos imaginar, y por eso debemos extender ese mismo perdón a los demás. Perdonar es, en última instancia, un acto de fe, porque requiere confiar en que Dios tomará el control de lo que está fuera de nuestro alcance. Es una invitación a dejar de lado nuestra necesidad de tener la última palabra, de justificar nuestra ira o dolor. Cuando perdonamos, demostramos que creemos en la justicia divina, que creemos que Dios sanará nuestras heridas y que Él restaurará lo que ha sido quebrantado. No se trata de lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es importante comprender que el perdón no significa olvidar lo que sucedió, sino dejar de cargar con el peso emocional que nos impide avanzar. No es un acto de debilidad, sino de valentía, porque exige que tomemos una posición firme en contra del odio, la venganza y el resentimiento. Al perdonar, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino también permitiendo que Él transforme nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra familia. El perdón también trae consigo la paz, aunque las circunstancias externas puedan seguir siendo difíciles. La paz interior que Dios nos da al perdonar nos permite caminar con una confianza renovada en su capacidad para sanar, restaurar y guiar. El perdón no borra el sufrimiento, pero trae consuelo y esperanza. Nos permite ver más allá de lo inmediato y confiar en que, aunque las cicatrices puedan quedar, Dios siempre está trabajando para redimir cada situación. Hoy te invito a reflexionar sobre el perdón en tu propia vida, especialmente en las áreas de tu familia, donde las heridas aún son profundas. El perdón no es algo que se puede forzar o hacer por obligación. Es un acto que debe brotar del corazón y solo
El Espíritu Santo puede guiarnos a hacerlo de manera auténtica. Recuerda, al perdonar no solo estás liberando a otros, sino también a ti misma. Y, a través de ese acto de obediencia, verás cómo Dios obra en tu vida de maneras sorprendentes, trayendo restauración, sanidad y unidad a tu familia. Después de haber recorrido un camino de fe, obediencia y perdón, llegamos al momento en que la paz de Dios puede finalmente manifestarse en nuestras vidas de una manera profunda y transformadora. Esta paz no es la que el mundo ofrece, esa paz superficial que depende de circunstancias favorables o la ausencia de problemas. La paz que Dios promete es mucho más que eso. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que penetra el corazón, que sana las heridas y que restaura todo lo que parecía perdido. Es la paz que calma las tormentas internas y nos permite descansar, incluso cuando las olas del dolor, la incomodidad y la incertidumbre nos rodean. Cuando perdonamos y nos sometemos a la voluntad de Dios, nos abrimos a la posibilidad de experimentar esta paz en su forma más plena. Sabemos que, aunque las dificultades sigan existiendo, hay algo en el interior que cambia. La ansiedad, la preocupación y el temor empiezan a desvanecerse a medida que confiamos en que Dios tiene el control y que Él está trabajando para nuestra restauración. La paz de Dios no depende de que todo esté bien en nuestro entorno, sino de saber que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe en cada paso. Esta paz trasciende todo entendimiento porque va más allá de lo lógico. Nos invita a confiar cuando las circunstancias parecen desmoronarse, a descansar cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Es una paz que no depende de los resultados inmediatos, sino de la certeza de que Dios tiene un propósito perfecto para cada aspecto de nuestra vida. Y aunque en ocasiones podamos sentir que el proceso es largo o que el sufrimiento no cesa, esta paz se convierte en el refugio que nos da la fortaleza para seguir adelante. Este camino de restauración es el resultado de la acción constante de Dios en nuestras vidas, un trabajo que Él hace de adentro hacia afuera. Al entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras heridas, Él nos devuelve la paz, el consuelo y la restauración. No es algo que logremos por nuestras propias fuerzas, sino que es un regalo divino que nos es otorgado cuando nos disponemos a aceptar su soberanía y a descansar en su amor incondicional. En el proceso de restauración, es inevitable que también enfrentemos momentos de duda. Es natural que al principio nos cueste creer completamente en la paz que Dios nos ofrece, especialmente cuando las emociones y los recuerdos dolorosos nos atormentan. Pero justamente en esos momentos de vulnerabilidad, Dios quiere manifestar su presencia de una manera más profunda. Él nos invita a confiar, a soltar y a permitir que su paz inunde nuestra vida de forma plena. Cuando seguimos su guía y elegimos caminar en obediencia, nos damos cuenta de que la paz no es algo que se encuentra solo en el fin del camino, sino en cada paso que damos, incluso cuando todo parece estar en caos. La paz de Dios también es la que nos permite restaurar nuestras relaciones, especialmente aquellas que han sido dañadas por el pecado, el egoísmo o la falta de perdón. A medida que somos sanados por su amor y experimentamos su paz en lo más profundo de nuestro ser, también somos capaces de extender ese mismo amor y paz a los demás. Esto no significa que todo se resolverá de inmediato, pero sí significa que a medida que nos rendimos a Dios, su paz comenzará a transformar nuestras interacciones, nuestras palabras y nuestras actitudes. Donde antes había conflicto, podemos empezar a ver reconciliación. Donde antes había dolor, ahora puede haber sanidad. Además, la paz de Dios nos da la capacidad de ver más allá de las dificultades inmediatas. Cuando miramos las circunstancias con los ojos de la fe, vemos que cada desafío es una oportunidad para confiar más plenamente en Él, para que Él demuestre su poder en nuestras vidas. La paz de Dios no niega la realidad de las pruebas,
pero sí nos da la certeza de que, en medio de ellas, Él está con nosotros, obrando para nuestro bien. No importa cuánto tiempo dure el proceso de restauración, sabemos que su promesa es fiel. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Por último, la paz de Dios nos da la capacidad de vivir con esperanza, sabiendo que el final del proceso es siempre la restauración total. Dios es un Dios de final feliz, un Dios que no deja a sus hijos en el camino del sufrimiento, sino que cuando nos sometemos a su voluntad, Él nos lleva de la oscuridad a la luz. A través de este viaje de fe, perdón y restauración, podemos confiar plenamente en que, al final, Dios hará nuevas todas las cosas. La paz que ahora experimentamos en nuestro interior será la semilla que da fruto en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras relaciones. Es importante recordar que no estamos solos en este camino. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra restauración: su palabra, su Espíritu Santo y la comunidad de fe que nos acompaña. Cuando nos unimos en oración y nos apoyamos mutuamente, nos fortalecemos en esta jornada de sanidad y restauración. La paz de Dios se manifiesta no solo en lo personal, sino también en lo colectivo, cuando vivimos en unidad y amor los unos por los otros. En este momento quiero bendecir tu vida con una oración, pidiendo que la paz de Dios inunde tu corazón, tu familia y tus relaciones. Que el proceso de restauración que has comenzado continúe fortaleciéndote y transformándote, llevándote a un lugar de sanidad total y abundante. Oración de bendición. Padre Celestial, te doy gracias por tu fidelidad y tu amor inmenso. Gracias porque, a pesar de nuestras luchas, tú estás siempre con nosotros, guiándonos y restaurando nuestras vidas. Te pido que, en este momento, derrames tu paz sobre cada corazón que escucha, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene su ser de consuelo y esperanza. Señor, te ruego que sanes las heridas del pasado y restaures todo lo que ha sido roto. Que tu Espíritu Santo habite en cada hogar, en cada familia, y que tu amor transforme cada relación. Que en medio de las pruebas podamos encontrar descanso en ti y confiar plenamente en tu soberanía. Te pido, Dios, que nos des la fortaleza para perdonar, para soltar lo que nos impide avanzar y para caminar en obediencia a tu voluntad. Que, al final de este proceso, podamos ver la restauración completa que tú prometes a aquellos que confían en ti. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y declaro sobre cada vida aquí representada tu paz, tu gracia y tu restauración total. Amén.